fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y vamos a ir al versículo 31. Gracia. Esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Eso está ¿dónde? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, que es el tema que hemos estado trabajando este año y que estamos metidos este año en entender, en esforzarnos, en vivir, en conocer, en experimentar lo que es la gracia. En eso estamos trabajando y aquí vamos a ver el inicio, vamos a ver la promesa de esa gracia también la noche de hoy. Y vemos, por ejemplo, acá en Jeremías capítulo 31 que dice, he aquí, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Recuerden que un pacto es como un testamento. La palabra de Dios se divide en antiguo pacto y se divide en nuevo pacto. ¿Recuerdan eso? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí donde estamos en Jeremías, el profeta, estamos donde en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto. Pero como promesa, Dios dice en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No estaban incluidos los gentiles todavía por ahí. ¿Saben por qué? Porque era el gran misterio. No podía ser revelado. El gran misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles y los judíos somos parte del mismo cuerpo. Ese era el misterio. No estaba revelado, no había llegado la gracia. 32. ¿Cómo es el nuevo pacto? Bueno, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Lo invalidaron. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La esposa, el pueblo de Israel. ¿Recuerda? La esposa, el pueblo de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, no será en tablas. ¿Recuerdan que había sido en tablas? Esta vez las daré disponible para la mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos me van a conocer. ¿Desde dónde? Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. Y aquí es donde está lo resaltante, ¿no? ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Bueno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré y no me acordaré. ¿Saben qué es eso? Eso es favor divino de Dios. Perdonar y no acordarse es gracia. Las cosas que se hacen por amor, sin esperar nada a cambio, es gracia. Dios por amor dice, perdonaré la maldad, y después dice, y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto llegó el nuevo pacto. ¿Quién lo hizo disponible? El Señor Jesucristo. Porque gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, después de 50 días, recuerdan, 40 días después de haber resucitado, 10 días después de haber ascendido, gracias al sacrificio de nuestro hermano mayor Jesucristo, llegó ¿qué?
el día 50, Pentecostés, y fue derramada por gracia a cada uno de nosotros el poder del Espíritu Santo. Por gracia, el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay algo importante, ¿no? Esa palabra gracia, ya la hemos visto, es la palabra charis, C-H-A-R-I-S, ¿verdad? Charis, de dónde viene también esa palabra que tú y yo conocemos como caridad. Caridad. Pero fíjense algo resaltante. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esa palabra charis aparece 11 veces. Sí, había gracia antes de Pentecostés, sí, la gracia era implícita, pero no tan derramada como la gracia que tú y yo tenemos. ¿Sabían? 11 veces en los evangelios, y después de Pentecostés aparece esa palabra 153 veces. Miren cuánto se multiplicó la gracia después de Pentecostés en el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Se exponenció la gracia después de Pentecostés. Antes, ¿cuánto la veíamos? Se ven 11 veces en los evangelios, después de Pentecostés 153 veces. Vamos a, acompáñenme a Juan para ver algo de esto. Vamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya vimos que en Jeremías está la promesa de un nuevo pacto, y vamos a Juan ahora, quien encarnó esa venida de la gracia por cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, en el versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, logos, comunicación, fue hecho carne. Y aquella palabra fue hecha carne. ¿Saben quién fue la palabra encarnada? El Señor Jesucristo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre. Una pregunta: ahora, ¿dónde habita el Señor Jesucristo? Dios en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque Él reflejó la gloria. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que reflejemos la misma gloria del Señor Jesucristo. Ahora es este Cristo en nosotros. Díganme ustedes si no es tremendo esto. Ahora habita sus habilidades espirituales en nosotros. ¿Será que podemos reflejar la misma gloria? Bueno, gloria como el unigénito del Padre. No dice que era el Padre, no, era el unigénito del Padre. Importante. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. ¿En la era de la gracia? No, en la era de Jesucristo. En la era de Jesucristo. Díganme ustedes si no era suficientemente gracia el encuentro que él tuvo con la mujer samaritana. Y no solamente era gracia, favor inmerecido. No solamente era gracia y verdad. Yo soy el camino. ¿Qué más? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba lleno de ¿qué? De favor y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Juan el Bautista, ¿recuerda? Dio testimonio de Cristo. Eso es ser testigo, eso es testificar. Eso es testificar. Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos que gracia sobre gracia. Versículo 16.
porque de su plenitud tomamos todos. Y también, aparte de su plenitud, que tomamos, gracia sobre gracia. Lo contrario al Señor Jesucristo, ¿qué era? El fariseísmo. Díganme ustedes, cuando ustedes leen la vida del Señor Jesucristo, ¿quiénes obstruían o quiénes querían obstruir su andar? ¿No eran los fariseos en su mayoría? Parte de los que querían destruir. Bueno, pero ya sabemos también quién estaba atrás. Jesucristo vino a traer gracia, y no solamente gracia, vino a traer gracia sobre gracia y verdad. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Juan 1:17. Aquí está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, en contraste, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién fue el origen de la gracia? Jesucristo. ¿Quién trajo la ley? Moisés. ¿Quién trajo la gracia? Jesucristo. Jesucristo representaba la gracia y la verdad. 18. Bueno, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio. Pero ¿quién dio a conocer a Dios? Jesucristo dio a conocer a Dios. ¿Y qué es Dios aparte de amor? Dios es gracia y es verdad. Entonces vemos dónde empezó la gracia. ¿Quién la trajo? Jesucristo. Jesucristo la trajo. ¿Por qué? Porque Él representó la gracia. Él fue un regalo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él fue el regalo de gracia para tu perdón, para tu justificación, para tu salvación, que fue el gran favor inmerecido que Dios nos hizo a nosotros. ¿O no es así? ¿O nos merecíamos nosotros el sacrificio de este hombre por nosotros? Por eso es que Él fue un regalo de gracia y fue un regalo de verdad para cada uno de nosotros. Es la gracia real que vino por el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver otra aparición, vamos a ver una definición grandiosa de lo que es gracia. Lucas capítulo 6, ahí mismo el Evangelio. Lucas capítulo 6. Cuando yo le digo a ustedes que es gracia, todos dicen es favor inmerecido de Dios. ¿Verdad que sí? Es una definición general de lo que es la gracia. Un favor divino inmerecido de Dios. Pero yo les voy a mostrar otra definición de gracia más detallada, también enseñada por el propio Señor Jesucristo. Gracia. Gracia. Lucas capítulo 6, versículo 32. Fíjense la diferencia, ¿no? Como les decía, en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, la palabra charis aparece 11 veces. Después de Pentecostés, esa palabra aparece ¿cuánto? 153. ¿En qué era vivimos tú y yo? ¿O bajo qué pacto vivimos tú y yo? En el pacto de la gracia. ¿Será importante? Tremendamente importante. En el Antiguo Testamento, otra diferencia que puedes ver es que Dios tenía favor con algunos. Favor. No es que tenía favoritos. No. Tenía favor. ¿Con quiénes? Con los que hallaban favor. ¿Y saben cómo se hallaba el favor? Manteniendo una línea recta de conducta y vida. Así se hallaba el favor. Tenías que encontrar el favor de Dios. Ahora, después de Pentecostés, nadie tiene que encontrar el favor de Dios. Es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué tal? Qué bendita gracia la que tú y yo tenemos, ¿no? Qué bendita oportunidad. Pero algo hay que hacer con esa gracia. Entonces vamos a ver una definición en Lucas capítulo 6, versículo 32. Voy a leerlos el 31. ¿Les parece? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos. ¿Ves? Hazle a los demás, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la verdadera definición. Eso es la verdadera acción. Tú quieres ser bien tratado, a eso con los demás. Hazle a los demás lo que gustaría a ti recibir. Aunque no hay garantía de que lo recibas, pero hazlo. ¿Saben qué es eso? Eso es gracia. Eso es gracia. Jesucristo se entregó por todos, amó a todos, con la garantía de que todos lo iban a amar a Él. No, simplemente se entregó por amor a todos. Esperando que lo iban a amar a Él de regreso. No, simplemente se entregó. ¿Y cuántos lo aman verdaderamente? ¿Y cuántos los desprecian verdaderamente? Estaba en el madero. ¿Y cuántos quedaron cuando estaba en el madero? Su madre y dos pas. ¿O no quedó solo cuando estaba en la cruz, en el Calvario? Él se entregó, no esperando nada a cambio. ¿Saben qué es eso? Eso es gracia, eso es favor. Favor de Dios inmerecido. Aquí lo explica. 32. Porque si amáis a los que aman, estos son versículos contundentes que van directo al nosotros, ¿no? Mire, porque si amáis a los que aman, si amas al que te ama, ¿qué mérito tiene eso? Esa palabra mérito, ¿saben cuál es? Es la palabra charis, C-A-R-I-S. ¿Qué gracia hay en que tú ames al que te ama? Eso es gracia. Eso no es gracia. Eso no es favor. Eso es responder a un estímulo previo, ¿verdad? Bueno, yo respondo según me den. Yo respondo según me traten. ¿Eso es favor? ¿Eso es un favor que tú le haces a alguien? No, eso no es favor. Simplemente una respuesta a un estímulo. Jesucristo no amó en respuesta a un estímulo, porque si hubiese sido por eso, cuando Pedro lo negó, Jesucristo hubiese dicho, no quiero, Padre, sácame de aquí, ¿verdad? Cuando vio que lo negaron, cuando vio que lo dejaron solo, y estaba a tiempo de hacerlo, no lo hizo, sino que lo hizo por amor, por ti y por mí. Entonces dice, miren, porque si amáis a los que os aman, qué gracia hay ahí, qué gracia tienes. Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Eso no es gracia, eso no es favor. 33. Y si hacéis bien a los que hacen bien, otra vez la palabra, qué gracia tenéis. Si haces bien con los que hacen bien, qué gracia hay. Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Está hablando quién? El que encarnó la gracia y la verdad. Está hablando nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tienes? Cuando tú prestas $10, tú esperas recibir ¿cuánto? $10 porque lo estás prestando. ¿Verdad? Eso no es un dar. Eso no es un dar, eso es un préstamo. ¿Qué es un préstamo? Yo te doy 10 y tú me das 10. Eso es gracia. Eso no es gracia. ¿Eso qué es? Es un préstamo. La diferencia está cuando alguien da sin esperar recibir nada a cambio. Eso es gracia. Eso no es préstamo. ¿Ves? Dios, a través de su Jesucristo, pagó la totalidad de nuestra deuda esperando recibir de la mayoría algo. No, simplemente pagó por los pecados de todos nosotros. Eso es gracia. ¿Se entiende la diferencia entre la gracia y lo que no es gracia? Y Jesucristo aquí lo define de forma magistral. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes?
Porque también los pecadores prestan a quienes, a los pecadores para recibir otro tanto, y ni siquiera para recibir lo que prestaron, sino para recibir lo que prestaron y un poco más con intereses. Eso es lo que dice ahí. Ni siquiera cuando una persona presta $5, espera recibir $5, sino que espera recibir ¿cuánto? 10. 10 con los intereses del préstamo. ¿Eso es gracia? No, eso no es gracia. Te voy a hacer un favor, te voy a prestar. ¿Eso es favor? No, simplemente estás prestando. Y no te voy a decir que sea malo. No es malo. Estás prestando, tú decides, ¿no? Pero yo estoy hablando cuando das sin esperar nada a cambio. Entonces, fíjense, la gracia real, la gracia, ese es amar a quién, al inamable. Favor de Dios divino y merecido. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. No es que nosotros nos hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros cuando éramos ¿qué? Inamables. Cuando estábamos muertos en delito y pecado. Eso es gracia. La gracia es cuando amas, es cuando das, sin tener la garantía de que lo mismo que das te va a regresar. Eso es gracia. Nosotros vemos la gracia muchas veces también a partir de la perspectiva de Dios, claro, de los ojos de Dios, es un favor de Dios inmerecido por nosotros. Pero ¿cómo se vive o cómo se practica la gracia? Bueno, transmitiendo el mismo favor inmerecido a muchos. ¿Usted ha hecho un favor a alguien de forma que no se lo merece? Bueno, siéntase contento porque usted practicó la gracia. Es que no se lo merece, pero yo lo hice por amor. Eso es gracia. Eso es gracia, es un favor divino inmerecido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo amó a los pecadores. Jesucristo se sentó, perdonó, por ejemplo, a la mujer adúltera. Jesucristo visitó la casa de Zaqueo. ¿Recuerdan aquello? Jesucristo ministró la vida del hombre que tenía muchos espíritus. No los despreció, los ministró. No era que él amaba a los 12 discípulos que estaban con él para arriba y para abajo solamente, no. Era a todos. Eso es gracia. Por eso es que Jesucristo fue la representación de la gracia y de la verdad cuando la palabra de Dios hizo carne en él. Qué hermoso. Jesucristo le hizo bien a los que le hacían mal. Y Jesucristo, no recuerdo ningún lugar donde le haya prestado dinero a alguien, pero a lo mejor lo hizo sin esperar nada a cambio. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. ¿Saben por qué? Y será, esto es lo que tú tienes que ver, y será vuestro galardón, ¿cómo? Grande. Grande. Y verdaderamente seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es benigno. ¿Para quiénes? Para los ingratos y malos. Él, Dios, es una fuente de favor inmerecido con gente que no se lo merece, como los ingratos y los malos. Eso es gracia. Eso es Dios. Y nosotros bien ingratos éramos antes de conocer a Dios. Y bien ingratos podemos seguir siendo después de conocerlo. ¿O no? Bien ingrato puedo ser. ¿Cuántos días a la semana soy grato a Dios? ¿Cuántos días a la semana estoy siendo ingrato con Dios? Bueno, pero sobre toda esa ingratitud y molestia, Dios te sigue amando. Dios te sigue cuidando. Porque todos los días se renueva la misericordia de Dios para nosotros y su gracia en la cual tú y yo vivimos. Versículo 36. Sed pues entonces, ¿qué? Misericordiosos,
retenedores de los castigos que muchos merecen, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y qué está implícitamente detrás de la misericordia? Ya lo hemos visto. La gracia de Dios divina y merecida. ¿Se compara mi gracia con la del Señor Jesucristo? Pregunto. ¿Se compara tu gracia con la del Señor Jesucristo? Esas son preguntas que yo me debo hacer. Vivir en la gracia es comparar o imitar la gracia del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en la práctica vino a mostrar lo que era la gracia. Y ya vemos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Amar al inamable. ¿Qué es la gracia? Hacer bien al que no. ¿Qué es la gracia? Bueno, dice el 34. Prestáis sin esperar nada a cambio. En pocas palabras, hacer las cosas sin esperar nada a cambio de la gente. ¿Dónde estaban cuando Él estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? Cuando Él estaba en el madero. ¿Dónde estaban? Estaba solamente su madre, creo ahí, ¿no? Su madre. Y después se olvidaron que Él había dicho que iba a resucitar. Se olvidaron. Porque al tercer día, cuando Él se le presenta, la primera que se le presentó fue a su madre y a María Magdalena. Perdón, a dos que iban por el camino de Maús y todas estas cosas. Y después se encuentra con ellos en una gran reunión. Tocó. ¿Quién es? Soy yo, el maestro. Pensaban que había un espanto. Por esa gente se entregó. A Tomás tuvo que mostrarle que las marcas en las manos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Por Tomás, Él dio la vida sin esperar nada a cambio de Tomás. Eso es gracia. Y por Judas, a Judas lo perdonó. Solo que a Judas, quien lo llevó a su muerte, su conciencia de pecado. Pero ya él había sido perdonado. Porque Judas estuvo en esa reunión durante esos 40 días de él haber sido resucitado. Díganme ustedes si no eso es favor. Eso no es favor. Sentarse con Judas en una mesa después de todo lo que pasó. Eso es gracia. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Se compara mi gracia con la gracia del Señor Jesucristo? Eso es gracia. Lucas capítulo 1. Qué definición de gracia, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María. Entonces el ángel le dijo, María, María, no temas. Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Después de Pentecostés, nunca se dice que alguien halló gracia delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque para hallar gracia delante de Dios, tenías que ganártelo por un andar justo, correcto, piadoso. Era por obra, era por un accionar. Después de Pentecostés, no dice que Pablo halló, no, fue derramada la gracia. ¿Por qué fue derramada la gracia? Por favor de Dios divino, inmerecido. Después de Pentecostés. Y aquí vemos que dice María halló gracia. Miren, después de Pentecostés no se compara la gracia que Dios ha tenido con nosotros con la que tuvo con María. Con la que tuvo con nosotros ha sido mayor gracia. Porque a nosotros nos hizo su Hijo. ¿Qué tal? María siguió siendo una sierva de Dios que halló gracia. Después de Pentecostés, 153 veces se nombra esa palabra gracia. Quiere decir que mayor fue la gracia que Dios ha mostrado por nosotros. Si a ti te sorprende la gracia que tuvo con María. Fíjense en Génesis capítulo 6. Génesis
Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En el versículo 8. Pero Noé, ¿qué pasó con Noé? ¿Se le derramó la gracia de forma gratuita? No. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando tú hallas algo, es porque tú lo buscas, ¿o no? ¿Qué es hallar algo? Bueno, es lo que encuentras después que tú tomas una acción, después que la estás buscando. Él halló favor ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé, dice el versículo 9, era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Después dice, con Dios caminó Noé. La gracia, aunque implícita, no estaba disponible para todos. O Caín halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ah? Jezabel halló gracia ante los ojos de Jehová. Tampoco. Aunque Dios es un Dios de gracia, no estaba disponible para todos. Con Jehová, dice, caminó Noé. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Están viendo que por nosotros ha hecho mucho, mucho más de lo que hizo por ellos? ¿O es que mi andar era recto, justo y piadoso antes de conocer la palabra de Dios? ¿Era así? Simplemente nosotros creímos por una gran necesidad que tuvimos y se derramó en nosotros el favor de Dios divino y merecido y nos adoptó, nos hizo hijos suyos. Génesis capítulo 39, versículo 2. Así era la gracia en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 39, voy a leerlo desde el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló que. ¿Por qué? Porque José era un hombre próspero, obediente. Y después dice en el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ven? ¿Por qué halló gracias ante Potifar? Bueno, porque el hombre era buen administrador, próspero, todo lo que tocaba se le multiplicaba. Hallar gracia en el Antiguo Testamento era debido a una línea de vida, a una vida de acción. Eso era hallar gracia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Tenías que estar haciendo algo bueno por Dios, tenías que estar caminando con Él para hallar gracia y favor. Después de Pentecostés, no. Después de Pentecostés se mostró el amor de Dios por los inamables. ¿Saben quién eran los inamables? Los gentiles, porque tú y yo no somos ni israelitas, no éramos ni israelitas, ni éramos de la casa de Judá. Éramos nosotros, gentiles. Después de Pentecostés se derramó la gracia por nosotros, que éramos los inamables. Éxodo capítulo 33. Excelente y enorme gracia que ha tenido Dios con nosotros, ¿no? Éxodo capítulo 33. Qué grande la gracia. Éxodo 33, en el versículo, voy a leerlo el 11. Dice, y habló Jehová a Moisés cara a cara. Éxodo 33, 11. Y habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira cómo hablaba Moisés con Dios. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué le decía Dios a Moisés? Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también, ¿qué? Gracia a mis ojos. Moisés halló gracia ante los ojos de Jehová, aunque él no lo entendía mucho. Tuvo que caminar, no podían desviarse. Eran gente justa y piadosa. Tenían que caminar para obtener el favor de Dios. Y lo hallaron. No como después de Pentecostés. Un hijo tuyo, un hijo mío, muchas veces se halla el favor por obediencia, ¿verdad? Depende de su obediencia, depende de su buen andar, bueno, se gana un favor. Bueno, ¿cuál es el favor? Bueno, te voy a hacer el favor de comprarte tal cosa. ¿No le ha dicho eso a tu hijo? Claro, porque ha sido obediente, ¿no? Porque ha respetado. Así se ve cómo era el favor en el Antiguo Testamento. Pero Dios por nosotros, así no hayamos arreglado la cama cuando nos paramos, así hayamos sido un desastre en la vida, ¿verdad? Así no hayamos ayudado nunca en la casa, ni siquiera a llenar una jarra de agua, porque no lo hacíamos. Nos hizo el favor de ser hijos suyos. Eso es gracia. ¿Cómo te sientes con eso? Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Jeremías. Bueno, ya yo leí Jeremías. Jeremías 31. Después de Pentecostés, después de Pentecostés, nadie halla el favor por su conducta intachable, por no desviarse, porque después de Pentecostés, el favor llega por gracia, ¿verdad? Así que antes del favor, antes de Pentecostés, no había mucho favor para favorecer. No había mucho favor para favorecer. El favor era para algunos pocos, obedientes y justos. Después de Pentecostés, el favor fue para ¿quiénes? Para todos. Se derramó para todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, tú no puedes hacer acepción de personas. De ahí es que Jesucristo enseña entonces, bueno, qué gracia demuestras tú cuando solamente amas a quien te ama. Qué gracias muestras tú cuando solamente eres bueno con los buenos. ¿Saben qué es eso? Eso es favoritismo. Eso lo hace todos. Eso lo hace todo el mundo. ¿O no lo hace todo el mundo? Romper el molde de lo que todo el mundo hace es vivir en la gracia. Presta sin esperar nada a cambio. Entrega sin esperar nada a cambio. Da sin esperar nada a cambio. Porque la naturaleza humana es dar y dar y dar. Esperando que poder recibir algo. Esa es la naturaleza humana. Pero Dios en Cristo fue más allá. Dio sin esperar. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Vamos a Hechos, la iglesia del primer siglo donde fue derramada la gracia. Hechos capítulo 4, el versículo 33. Hechos 4. Ahora entiendo Hechos 4. Voy a leerlos el 31. Después del día de Pentecostés, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos, repletos, pletos del don, del regalo de gracia, del don inmerecido que fue el Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo, porque ahora no tenían miedo, la palabra de Dios. ¿Qué hacían? Testificaban del gran acontecimiento ocurrido. Daban de gracia lo que habían recibido de gracia. Valoraban la gracia. 32. Hoy en día la gente tiene miedo a hablar de la gracia recibida por Dios. ¿Qué les parece? Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Miren esto. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Qué pasó con el individualismo? Murió el individualismo. Para ellos, todo lo que tenían era de la comunidad, del común. ¿Qué les parece eso? ¿Saben qué es eso? Eso es gracia manifestada. Eso es favor inmerecido. ¿Cuántos de los que estaban ahí se merecían esto? No sabemos. Pero ellos entendieron lo que habían recibido y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y miren, y abundante ¿qué? Gracia. No solamente dice gracia, no, abundante gracia. Gracia era recibida, era sobre todos ellos. Lo dice la palabra de Dios también. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, podéis abundar ¿para qué? Para toda buena obra. Si estas cosas nos las ha dado Dios por gracia, es para abundar para toda buena obra. Entonces vemos después del derramamiento del Espíritu Santo que llega la gracia, el acontecimiento, el cambio del corazón. ¿Qué se mira aquí? La forma práctica de lo que Jesucristo había enseñado allá en Lucas capítulo 6. Aquí vemos la práctica de lo que Jesucristo decía en Lucas capítulo 6. Llegó la gracia abundante a la vida de los creyentes, a la vida de la iglesia, de la casa. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, bueno, siendo justificados gratuitamente, ¿qué? Gratuitamente, ¿por qué? Por su favor. ¿Saben por qué era favor? Porque no nos lo merecíamos. Porque si nos lo hubiésemos merecido, ya no era favor. Si tú eres bueno con el bueno, no le haces ningún favor. ¿Qué gracia hay? Ser bueno con el bueno es simplemente reciprocidad. Simplemente es reciprocidad. Es una respuesta a un estímulo. ¿Se entiende eso? Pero ¿sabes qué es un favor? Favor es cuando te tienes que poner la toalla en la cintura y arrodillarte y lavarle los pies a todos ellos. ¿Y saben qué hizo eso? El Señor Jesucristo. ¿Recuerdan aquello? ¿Cuántos de los que estaban ahí de los que estaban ahí merecían que Jesucristo le lavase los pies? Y con todo eso le lavó los pies a sus discípulos, que les mostró el gran corazón de servicio y el favor inmerecido por todos ellos. Por eso es que el Señor Jesucristo era la gracia y era la verdad encarnada. Ahí está. ¿Se compara tu gracia con la gracia del Señor Jesucristo? ¿Se comparará? ¿Se compara mi gracia con la del Señor Jesucristo? Quiero cerrar con 2 Timoteo 2:1. Si no se compara tu gracia con la del Señor Jesucristo, si no se compara mi gracia con la del Señor Jesucristo, tú pues, hijo mío,
esfuérzate a que se compare tu gracia con la de Cristo. Tú, pues, hijo mío, imita la gracia de Cristo, que en la práctica es la misma gracia de Dios, porque Cristo era la palabra encarnada, era el Dios mismo en su palabra encarnada, el que trajo la gracia y la verdad. Así que si mi gracia no es igual que la de Cristo, tú pues entonces esfuérzate en la gracia, esa gracia que mostró el Señor Jesucristo, para todos. Por eso es que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la gracia que es en Cristo Jesús? Esa gracia que se evidencia cuando amas al inamable, cuando eres bueno con el que no es muy bueno y cuando prestas sin esperar nada a cambio. Porque así fue Cristo. Favor de Dios divino, inmerecido por ti y por mí. Amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.